Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar del modelo de caja. Anteriormente les había comentado un poco sobre esto. Les había dicho que los elementos en HTML podemos nosotros visualizarlos como cajas rectangulares, a las cuales nosotros le podemos aplicar ciertas propiedades para poder así alterar su visualización. Por ejemplo, voy a crear aquí un div y le voy a poner un pequeño texto. Si nosotros guardamos esto, recargamos la página, vemos, esto no le estamos aplicando ningún estilo. Entonces, así si no le aplicamos estilo, no vamos a poder visualizar esa cajita de la cual les estoy hablando. Para eso le vamos a aplicar un color de fondo al elemento div para poder visualizar esa cajita de la cual les comenté. Le voy a aplicar el siguiente color de fondo, que es 008F39. Este es un color verde. Entonces, si yo recargo esto, podemos ver aquí que tenemos efectivamente esta cajita. De esto se trata el modelo de caja, que los elementos en HTML se encuentran contenidos en una caja rectangular. Entonces, nosotros a esa caja rectangular le podemos aplicar ciertas propiedades, como por ejemplo, aplicarle un ancho, un alto, darle un margen, ponerle un borde, etcétera. Entonces, nosotros le vamos a aplicar un ancho y un alto a esta pequeña cajita. Le voy a aplicar un ancho de 250 píxeles y un alto de 500 píxeles. Bueno, aquí puse un punto y coma. Si yo recargo esta página, aquí podemos ver que estamos modificando la visualización, es decir, estamos modificando a esa caja rectangular, la estamos modificando. De igual manera, si nosotros tenemos otro elemento, por ejemplo, si yo tengo una etiqueta spam, voy a poner etiqueta spam, vamos a poner este texto está dentro del elemento spam. También este texto se va a visualizar en una cajita. Obviamente que si yo recargo esto, vemos nosotros que no podemos visualizar así tan fácilmente esa cajita, tendríamos que aplicarle estilo, pero va a haber una pequeña diferencia y es algo de lo cual les voy a hablar en el próximo video. Le voy a aplicar un color de fondo, el mismo color de fondo, voy a recargar, bueno, no, el mismo no, bueno, sí lo puedo aplicar el mismo, simplemente aplicar un margin guión bottom de 25 píxeles para poder separar. Si te das cuenta, también el elemento spam lo estamos viendo como una cajita, pero si te das cuenta, a este elemento spam nosotros no le dimos ningún ancho, ningún alto ni nada. Si nosotros al div le quitamos el alto y el ancho, este div va a abarcar todo el ancho de la pantalla, pero el spam no. Eso tiene que ver con algo que se conoce como elementos en bloque y elementos en línea, lo cual les voy a hablar en el siguiente video. Bueno, por el momento no nos preocupamos por eso, pero por lo menos podemos ver que la etiqueta spam de igual manera se va a comportar como una cajita, tal como lo podemos ver. Bueno, voy a poner lo que tenía anteriormente y luego quito la etiqueta spam. Entonces, vemos nosotros que tenemos este div y lo podemos visualizar como una caja rectangular. Y nosotros le podemos añadir propiedades como margin, padding, es decir, el padding se refiere como al relleno, el borde le podemos dar. Entonces yo voy a disminuir el tamaño, le voy a poner simplemente una altura de 100 y un ancho de 200 píxeles. Recargo y ya vemos que esta cajita está más chiquita, esta pequeña caja rectangular. Bueno, vamos a aplicarle un borde. Le voy a aplicar un borde de 10 píxeles que sea solid y que sea negro. Como vemos que le pusimos un borde, esta pequeña caja aumentó un poco de tamaño. Inicialmente vimos nosotros que tenía 200 de ancho por 100 de alto, pero ahora vemos, es más, vamos a
irnos a más herramientas, herramientas para desarrolladores, y aquí lo vamos a ver de mejor manera. Vamos a seleccionar esta cajita y vemos que ahora es 220 por 120. ¿Por qué es 220 por 120? ¿Por qué es 220 por 120 si nosotros habíamos definido inicialmente que era 200%? Es decir, voy a quitarle nuevamente esto y vamos a visualizar. Voy a seleccionar el div y vemos que es 200%, ya que no tiene ningún, eh, ¿cómo se le llama? Borde. Si yo pongo nuevamente el borde, vemos que incrementa el ancho y el alto de la caja, es 220 por 120. Lo que sucede es que al nosotros poner border 10px, lo que estamos haciendo es añadiendo 10 píxeles a cada lado de la caja. Es decir, por ejemplo, voy a utilizar un poco de Paint. Si nosotros teníamos la cajita inicialmente de vamos a suponer que es 200 por 100 píxeles, 200 de ancho por 100 de alto, y nosotros le añadimos un borde de 10 píxeles. Si te das cuenta, el borde son 10 píxeles aquí, es decir, 10 píxeles al lado izquierdo, 10 píxeles al lado derecho, 10 píxeles arriba y 10 píxeles abajo, es decir, que se van a sumar 20 píxeles de ancho, ya que es este borde de la izquierda y este borde de la derecha suman 20, y el borde de arriba y el borde de abajo suman otro 20, entonces suman otros 20, entonces la altura va a ser 20 píxeles más, tal como lo podemos ver aquí, que incrementó de 200 a 220 y de 100 a 120. Pero si nosotros le añadimos un padding, el padding lo que hace es que incrementa el relleno. Le voy a aplicar 10 píxeles. Va a incrementar el tamañito de nuestra caja. Ahora vemos que el tamaño es 240 por 140. Debido a que el padding lo que va a hacer es que aquí voy a mostrar una imagen. Aquí tenemos nosotros nuestro contenido. Por ejemplo, tenemos un div. Si nosotros incrementamos el tamaño del padding, vemos que va a incrementar el relleno y así se va a ver nuestra cajita. Si inicialmente estaba así como el color de rosa y le ponemos una cantidad en padding, va a incrementar el tamaño. Bueno, esta flecha que está aquí se refiere al border. Se me pasó a poner aquí. Entonces, si nosotros tenemos un tamaño inicial de la caja y le ponemos un valor en padding, va a incrementar obviamente el ancho y el alto de la caja, ¿sí? Si además de eso le añadimos un borde, va a incrementar más el tamaño de la caja, debido a que estamos añadiendo más propiedades. Entonces, al momento de agregar un padding de 10 píxeles, vemos ahora nosotros que el tamaño de la caja es 240 por 140. Incrementa por todos los lados. Entonces, aquí con el padding nosotros lo que hacemos es que le estamos incrementando 20, de igual manera 20 de ancho y 20 de alto. Si nosotros ponemos un padding de 20, ¿qué haríamos? Si esto tiene un ancho de 240 por 140, añadiríamos 20 píxeles más de ancho y 20 píxeles más de alto. Vamos a verlo y tal como lo podemos ver, ahora es 260 por 160. Y si de igual manera le incrementamos a 30, añadiríamos 30 píxeles de ancho, añadiríamos 20 píxeles más de ancho y 20 píxeles más de alto. Tal como lo podemos ver, ya que tanto el padding, así como lo estamos haciendo de esta manera, el padding como el border añaden esa cantidad de píxeles a los dos lados, al lado izquierdo y al lado derecho, y también arriba y abajo. Entonces, con eso, incrementando el tamaño del ancho y el alto de nuestra caja rectangular. Pero lo voy a dejar así tal como lo teníamos en 10 píxeles. Esto es lo que podemos ver nosotros y nuestra cajita está en 240 por 140. Ahora le vamos a añadir esto no, es un margin de 10 píxeles.
Vemos que hay un pequeño desplazamiento. Aquí podemos verlo de mejor manera. Aquí podemos ver lo siguiente. Dice aquí, este texto es el contenido de la caja. Este texto es el contenido de la caja. Bueno, aquí lo podemos ver. Y nosotros del padding podemos encontrar 4 valores. Padding-top, que es el relleno de arriba hacia abajo. Bueno, de abajo hacia arriba. Luego padding-right, relleno a la derecha. Padding-left, relleno a la izquierda. Padding-bottom, relleno hacia abajo. Luego el margin lo que hace es dar un margen entre un elemento, es decir, una separación entre un elemento y otro elemento. Y aquí tenemos el borde, que con todo esto, junto con el margin, el border, el padding, nosotros incrementamos esa cajita que estamos visualizando. Es decir, el tamaño va a cambiar debido a que la propiedad border y la propiedad padding van a agregar los 10 píxeles cada uno a cada lado de nuestra cajita, haciendo con esto que el tamaño se incremente. ¿A cuánto quedó el tamaño? En 40, es decir, 40, se incrementó 40 de alto y 40 de ancho.